Colombia se han desmovilizado organizaciones como las FARC. En plena ocupación de la Embajada de la República Dominicana, el jefe del M-19, que se llamaba Jaime Bateman, apareció ante medios de comunicación. En la política legal, en la política que vemos todos los días, Gustavo Petro está desde hace 32 años ejerciendo. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy complacidos de recibir en este programa al embajador designado de Colombia en la República Dominicana. Es un investigador, cuasi digamos historiador, porque ha escrito varios libros importantes de la historia de la guerrilla en Colombia y de otros procesos y de otros países, incluyendo Ecuador, donde vivió algunos años, y estoy hablando de Darío Villamizar Herrera. Es el embajador designado por el presidente Gustavo Petro en la República Dominicana. Lo tenemos con nosotros. Él es un autor de numerosos libros, biógrafo del fundador del M-19, de Jaime Bateman, y ha publicado muchas investigaciones. Puedo decir rápidamente, para comenzar esta entrevista, que sus libros Insurgencia, Democracia y Dictadura en Ecuador, de 1960 a 1990, Jaime Bateman, Profeta de la Paz, de 1995, Aquel 19 será, de 1996, Un adiós a las armas, de 1997, Jaime Bateman, Biografía de un revolucionario, del 2015, tiene una edición del 2007, otra creo que del 2012 y una del 2015, y Desmovilización y Camino para la Paz, del año 2015. Y su penúltimo libro es precisamente este que estamos presentando, Las guerrillas en Colombia, una historia desde los orígenes hasta los confines, con edición del año 2020. Por cierto, tenemos una edición de este libro aquí que queremos presentarla. Es un libro muy voluminoso, un estudio. Aquí está el libro. Es este volumen. ¿Cuántas páginas tiene, Darío, este libro? Bueno, esto yo creo que tiene hacia 900 páginas. 900 páginas. Es una abarcaba el debate de dividir los libros en dos tomos. La dificultad de que lo publiquen. Yo creo que es más que el debate, es la dificultad de que alguien publique dos tomos. Pero este libro no es solo sobre las guerrillas en Colombia. Este libro es sobre la guerrilla en Colombia, perdón, pero hay otros libros en los que se trata también el tema de las guerrillas en América Latina. Así es. Y se analizan todos los movimientos guerrilleros en diferentes países. Claro, hay una razón fundamental aquí, y es que Colombia ha tenido 70 años de lucha guerrillera. Es la guerrilla más antigua del continente y probablemente del mundo. Sí, la guerrilla de las FARC fue fundada en el año de 1966 y se desmovilizó, dejó su actividad armada en el año 2016. Claro. Darío Villamizar es de los que ha luchado para cerrar el proceso armado en Colombia, porque he visto que ha sido uno de los que ha trabajado con el tema de la desmovilización. Trabajaste para Naciones Unidas. Efectivamente. Con el tema de la desmovilización e inserción o reinserción. Reinserción de los excombatientes. De los excombatientes en los procesos políticos e institucionales. Sí, esa ha sido una de mis grandes preocupaciones y de muchas personas que estuvimos participando en los programas y proyectos políticos en Colombia. Y es cómo alcanzar espacios claros de reconciliación. Esos excombatientes regresan a la vida civil, dejan las armas y por supuesto van a vivir en cualquier ciudad del país como otros ciudadanos más, ¿no? A ellos hay que también garantizarles que van a hacer un proceso de reconciliación con las comunidades o con el país que en algún momento estuvo afectado por su accionar. Ya. Leí en la revista Semana de Colombia, la prestigiosa revista Semana de Colombia, que eres un acucioso investigador de la historia guerrillera en Colombia. Bueno, le he dedicado un muy buen tiempo a esta actividad, ¿no?
incluso con grandes espacios, momentos de mi vida dedicados solo a eso, solo al estudio de lo que ocurrió en Colombia y por supuesto a la investigación y a la publicación de textos al respecto. Bien, ¿y por qué tu interés en el estudio de la historia guerrillera en Colombia y en América Latina? ¿Ese tema te parece un tema esencial para entender la sociedad de hoy o para entender el problema de la violencia? Es una historia desconocida, muy desconocida. Se han publicado muchos libros, muchos estudios, pero sigue siendo una historia desconocida. Fíjate que el último libro que no nombraste porque es el último. Es el último, no he tenido acceso a la información. El último libro es precisamente un episodio de la guerrilla colombiana del M-19 en el año de 1981, en una región selvática de Colombia que es al nororiente, que se llama el Chocó, el departamento del Chocó, Sí. ¿no? Y ese es un episodio que casi nadie sabía, ni siquiera las mismas personas que integraban. ¿Cómo se titula ese libro? Ese libro se titula Crónica de una guerrilla perdida, Ya, ¿no? Fue publicado el año pasado. ya. Y entonces, en el Chocó, en Colombia, se produjo ese movimiento guerrillero, pero no hubo solo ese movimiento guerrillero, hubo muchos otros movimientos guerrilleros. Sí, no, este fue, digamos, un brazo armado, una columna del M-19, de un grupo Ya. mucho mayor, ¿no? ¿Y de dónde venían los guerrilleros? Y los guerrilleros desembarcaron en el Chocó y venían de Cuba, de un entrenamiento en Cuba, ¿no? Yo en este libro de las guerrillas en Colombia registro aproximadamente en esos casi 70 años, un poco menos, de historia, registro la existencia de 34 grupos de distintos colores políticos, partidarios, con distinta, digamos, nivel de participación frente a la sociedad, ¿no? Pero existieron 34 grupos. Hoy solamente se cuentan con los dedos de la mano y sobran dedos. Es decir, que el proceso de negociación y esfuerzo por la paz que se ha hecho en Colombia ha sido exitoso y ha reducido a lo mínimo la guerrilla en Colombia. Ha sido un proceso muy exitoso. En Colombia se han desmovilizado organizaciones como las FARC, que fue una guerrilla, como tú señalabas, quizá la más grande del continente, la de mayor cobertura regional, ¿no? Una guerrilla que llegó hasta las puertas de la capital prácticamente, ¿no? Y que tenía una tradición y una historia de lucha, ¿no? Esa guerrilla se desmovilizó en el año 2016, pero como ellos se han desmovilizado aproximadamente 10 grupos que tranquilamente suman 30, 35 mil exguerrilleros. Eso es una ganancia para la democracia en cualquier país. El movimiento guerrillero más significativo que queda vivo todavía en Colombia es el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Efectivamente. Pero hay un proceso de diálogo y de negociación. El presidente en un momento abrió y dio un compás de espera de unos 6 meses, posteriormente cambió la fecha, pero ese proceso está encaminado. Está encaminado. Ese proceso está en este momento realizando el tercer ciclo de conversaciones en La Habana, ¿no? Tiene una mesa de negociadores por parte del gobierno, otra mesa de negociadores por parte del ELN. Las dos mesas se reúnen durante 3 semanas, casi que un mes. Luego hay un receso, ¿no? Se sacan unas conclusiones, se sacan unos propósitos, unos acuerdos mínimos y se empieza a trabajar sobre ellos. Luego viene un nuevo ciclo. Entonces, de esa manera, desde comienzos de este año se han realizado un primer ciclo en Caracas, un segundo ciclo en México y un tercer ciclo en este momento en La Habana. Eso hace parte de lo que el gobierno nacional denomina la paz total, la búsqueda de la paz total. Ya. ¿Hay en este esfuerzo alguna participación de una organización noruega? Creo que ha estado mediando y que en algún momento expresó sus dudas sobre la sinceridad del diálogo. Parece que también hay mucho debate en Colombia sobre este acuerdo o posible acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional por parte del gobierno colombiano. ¿Qué se negocia en esto, Darío? En primer Señor lugar, embajador, perdón. Gracias. En primer lugar, sí hay un grupo de países amigos del proceso. Sí. Hay un grupo adicionalmente de países acompañantes del proceso. Y hay 2 instituciones de muchísimo respeto para las partes,
como son la misión especial de Naciones Unidas y la Iglesia Católica, que también están involucradas en todo el proceso, ¿no? Entonces, está de alguna manera blindado internacionalmente, acompañado internacionalmente, protegido internacionalmente, ¿no? ¿Ahí qué se negocia? Bueno, se busca un acuerdo de paz, ¿no? Eso es lo que se busca. Hay una negociación tendiente a alcanzar un acuerdo de paz, ¿no? Hay una agenda. Esta agenda fue definida en el año 2017, fue definida entre el gobierno y esa guerrilla del ELN, ¿no? Una agenda corta de 6 puntos, pero pues son 6 puntos complejos, ¿no? Es decir, hay puntos de bastante profundidad, como por ejemplo la participación de la sociedad civil, ¿no? Como por ejemplo alcanzar un cese al fuego bilateral, ¿no? Entonces son aspectos de mucho peso que requieren muchísima, manejarlo con pinzas, ¿no? Para evitar que existan situaciones críticas entre las partes y afecten el proceso. ¿Se incluye en ese proceso la reinserción de los miembros del ELN a la sociedad? Es un tema final. Eso es final, ¿no? Eso es final, eso no se está discutiendo ahora. Ahora, repito, hay una agenda y se está discutiendo en orden. En este momento, en México, perdón, en La Habana, están discutiendo el cese bilateral de fuego, que es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque una mesa de negociación entre dos partes, si se presentan afectaciones por los lados, puede correr el riesgo de que eso fracase, ¿no? Entonces se maneja con mucho cuidado ese tema del cese bilateral. Hay un tema, por ejemplo, me hablaste de la investigación sobre aquel movimiento del M-19 de guerrilla que vino desde La Habana y que desapareció. Hay un tema relacionado con los actos de justicia de parte de la sociedad civil, familiares de las víctimas, entidades, las propias Fuerzas Armadas, reclaman que no haya ningún tipo de eximente de responsabilidad. Pero, obviamente, una negociación implica en esto un acuerdo de paz. Es, bueno, vamos a sellar todas estas heridas, cerrar las heridas. ¿Cómo se maneja en este acuerdo, por ejemplo, en este debate y discusión que se hace en La Habana? Yo le pongo, Ejército de Liberación Nacional. Te pongo un ejemplo que fue cómo se manejó en las negociaciones entre el gobierno y las FARC, año 2016. Hubo un acuerdo final, un acuerdo de paz, muy extenso. Parece que es el acuerdo de paz más extenso que ha existido en el mundo, después de una negociación política. Ese acuerdo... Eso le dio a Colombia un premio Nobel de la Paz. Exactamente, exactamente. Sí, el presidente Santos. Exactamente. Ese acuerdo de paz, ese acuerdo final de paz, contempló la creación de un sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En el marco y en el cumplimiento de ese sistema se creó la Comisión de la Verdad, que funcionó hasta hace 6 meses. Fue una comisión muy importante que emitió un informe final y que todas las partes pues han expresado la conformidad con lo que dice esa Comisión de la Verdad. Incluso muchos aspectos que trató la Comisión de la Verdad y que tienen que ver con esto de reconciliación, que tienen que ver con las garantías de no repetición, muchos de esos aspectos han sido incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo clarísimo, digamos, de la importancia, ¿no?, que para estos procesos, para este gobierno del cambio, reviste esos acuerdos de paz. Tú que lo has visto desde un lado y desde otro, Darío, como embajador, ahora en República Dominicana, pero como investigador, analista de la historia guerrillera, analista de la sociedad colombiana, ¿cuáles son las dificultades mayores para establecer un sistema de paz en donde los odios puedan ser sepultados, en donde la memoria histórica no sea necesariamente lesionada, pero
la reparación de alguna manera hay que buscarla por algún lado. ¿Cuáles son las dificultades para hacer esto, para lograrlo? ¿Es una cuestión política? ¿Es una cuestión ética? ¿Es una cuestión moral? ¿O individual o colectiva? ¿Cómo es? Entre lo ético, lo político, lo moral, lo individual y lo colectivo se necesita voluntad de paz. Se necesita la decisión de caminar hacia allá, ¿no? Si no hay, como ha ocurrido en algunos momentos de la historia colombiana, si no hay una decisión desde el gobierno nacional o desde un gobierno nacional, o si no hay la decisión desde un grupo armado, no hay posibilidad de llegar a nada. Y más bien lo que ocurre es que recrudece la violencia, ¿no? Ha habido otros momentos importantes de nuestra historia donde se han logrado desmovilizaciones, como ocurrió, usted lo señalaba, en el gobierno de Juan Manuel Santos, como está ocurriendo en este gobierno, en las negociaciones que se adelantan por parte del gobierno nacional con el Ejército de Liberación Nacional. El presidente Petro ha reforzado los fundamentos del acuerdo de paz que se firmó previamente en estos momentos, luego de asumir el gobierno. Los ha reforzado quiere decir que se creó una delegación de paz para la negociación con el ELN, que hay disposición de crear unas misiones, unas misiones similares con otras dos organizaciones en armas que son consideradas como organizaciones de tipo político. Y se trabajó y se expidió la ley 1272, que es la ley de paz, ¿no? Esa ley contempla, digamos, dos modalidades para alcanzar la paz en Colombia. Una es la negociación efectiva, una negociación conducente a un acuerdo de paz con el ELN, con un grupo que todavía se denomina como FARC y con un grupo que se denomina Nueva Marquetalia FARC, ¿no? Eso, digamos, son grupos, organizaciones que han tenido un origen, una motivación política. Por otro lado, hay organizaciones y grupos del crimen organizado con los cuales hay que negociar para buscar su sometimiento a la justicia, ¿no? Entonces son dos maneras de abordar el problema de la paz total en Colombia. La disensión en el movimiento guerrillero, que algunos surgieron y se volvieron a las montañas, se produce por incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, los acuerdos que se firmaron, o porque aparecieron elementos de desconfianza, incertidumbres que se dieron, o por presión de la oposición. ¿Cuál es la razón por la que hubo un resurgimiento luego de los acuerdos de paz? Sí, en el caso de los acuerdos de paz con las FARC, esos dos grupos que todavía se denominan como FARC son producto de eso. En un caso de que en el transcurso de la negociación no creyeron en eso y se abstuvieron de participar. Ese grupo hoy se denomina FARC Estado Mayor Central, ¿no? Y en el caso de los que se denominan Nueva Marquetalia, es un grupo que efectivamente hizo parte del acuerdo, firmó el acuerdo. Ahí estaba pues el principal negociador de las FARC, que se hace llamar Iván Márquez, ¿no? Entonces ellos, posterior al acuerdo, se retiran de él y comienzan un proceso de reorganización y de rearme. Darío, cuando usted dice se hace llamar Iván Márquez, ¿hay duda de que Iván Márquez esté vivo y de que sea él que dirija ese grupo? Porque él fue de los que desapareció del escenario, él se insertó cuando se produjeron los acuerdos de negociación y sí, se marchó. Se marchó y al parecer hubo un atentado donde la información inicial es que habría muerto, ¿no? Sí. Pero informaciones de hace pocos meses por parte del Alto Comisionado para la Paz, que se ha entrevistado con él, es que está vivo y tiene disposición de hacer parte de un proceso de negociación. Otro proceso. Otro proceso. Pues ya él fue parte de una negociación. Exactamente, él ya fue la cabeza visible de las FARC en ese momento. Iván Márquez. Bien, vamos a hacer una pausa. Darío, embajador Villamizar, embajador de Colombia designado en República Dominicana.
Volvemos en un momento. Darío Villamizar Herrera es un investigador, como ya hemos visto, está designado embajador de Colombia en la República Dominicana y queremos aprovechar su presencia aquí para hacerle dos preguntas importantes sobre dos temas en los que de algún modo está implicado o está involucrada República Dominicana. 1980, 27 de febrero, se organiza una recepción en la Embajada de República Dominicana en Bogotá y el M-19 interviene y captura por un periodo de más de un mes. 61 días. 61 días, 2 meses, a los que estaban presentes en la recepción. ¿Qué conoce Darío Villamizar de ese proceso? Pues yo conozco mucho, conozco la historia que circuló al interior del M-19. Conocí a algunos de sus protagonistas, ¿no? Yo en ese momento estaba viviendo en Ecuador. Yo me desempeñé en la parte el M-19 era una organización político-militar, ¿no? Ya. Y yo era uno de quienes asumía la parte política, ¿no? Teníamos una estructura que se llamaba la Secretaría de Relaciones Internacionales y hacíamos trabajo y actividad de relaciones públicas con gobiernos, con partidos políticos, con personalidades en distintos países del mundo, ¿no? Entonces yo estaba encargado de los países del Pacto Andino. Esa era mi responsabilidad. Y creo que la cumplí cuando en el año de 1989 empezamos a negociar y yo estuve reunido con los presidentes de cada uno de estos países entre el mes de octubre y noviembre, cuando ya la negociación nuestra estaba a puertas. Ya. Entonces fui recibido muy gentilmente, muy generosamente por los presidentes de Ecuador, de Perú, de Bolivia y de Venezuela en ese momento, que se comprometieron también, ¿no? Como presidentes de estos países se comprometieron a participar y apoyar la negociación que realizaba el M-19. Como hoy ya te contaba, hay otros países comprometidos con el proceso actual. Sí. Entonces conocí de esta operación, que fue una operación, se llamó Operación Democracia y Libertad. Sí. ¿No? En un momento muy complejo de la vida política colombiana. Gobernaba el señor presidente Julio César Turbay. Turbay Ayala. ¿No? Y fue un gobierno difícil, fue un gobierno que de alguna manera cerró caminos hacia la democracia, ¿no? Y que aplicó una serie de políticas restrictivas, ¿no? Esa fue, digamos, la razón de fondo para que el M-19 hiciera esa toma de 1980. Y esa toma, el resultado final fue una negociación. Claro. En la que las personas que fueron capturadas y mantenidas en cautiverio fueron puestas en libertad. No hubo un deceso, una situación trágica para ninguna. No la hubo. Y las personas que estaban en condiciones de salud precarias fueron liberadas también previamente. Así es, fíjate que esta es considerada como la primera negociación que se realiza en Colombia, ¿no? Y se hizo en una camioneta amarilla que estaba parqueada frente a la embajada, ¿no? Ahí diariamente el gobierno enviaba 2 delegados y a su vez el grupo guerrillero que tenía tomada la embajada enviaba a una delegada que era una guerrillera, una mujer a la que le decían la chiqui por su estatura, ¿no? Ahí se cocinó el qué hacer, cómo darle una salida incruenta a esta toma de la Embajada de la República Dominicana. Y eso ocurrió 61 días después de la toma. Los guerrilleros viajan con los rehenes a La Habana y ahí fueron puestos todos y todas Claro. en libertad. ¿No hubo ninguna participación de las autoridades dominicanas en ese
acuerdo o fue solamente entre colombianos? Solamente entre colombianos. En una, repito, la idea, en una camioneta amarilla se reunían gobierno, guerrilla, y acordaron esa salida que fue la mejor para todos. Ya. Y la identificación de República Dominicana era porque no había un proceso de seguridad adecuado, porque era una embajada latinoamericana, del Caribe. Yo creo que fue por tratarse de una residencia ubicada en un barrio muy tranquilo, no había mayor vigilancia, ¿no? Y fue, digamos, obedeciendo a las necesidades que tenía el grupo Cierta Urgencia, la que tenía su fiesta nacional el 27 de febrero como una festividad más próxima. Más, sí. La segunda pregunta que tengo es sobre algo que me importa mucho, es cómo eres escogido para estudiar un proceso de la guerrilla por parte de las Fuerzas Armadas colombianas y te seleccionan y te piden que estudie el fenómeno de Casa Verde. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, primero, Casa Verde era, digamos, el emporio, o fue durante un tiempo el emporio de las FARC. Era su campamento central, su centro de operaciones. ¿no? Sí. Ahí vivían todos los máximos dirigentes de las FARC, hasta ahí iban, y fue varias veces delegados del gobierno a hablar con ellos, a negociar con ellos, fueron delegados internacionales, era un centro político de las FARC, ¿no? Y en algún momento las fuerzas militares se fijaron como objetivo atacar Casa Verde, ¿no? Esto fue el 9... Atacar Casa Verde. Atacar Casa Verde. Bien. Esto fue el 9 de diciembre de 1990. Ese mismo día se eligieron a los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Es decir, en la vida nacional hay un hecho de guerra y un hecho de paz, un hecho de cambio, un hecho de democracia, como era esto de facilitar la formación de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Es bastante contradictorio, pero es muy importante para esa historia. Esta historia, te sintetizo en lo siguiente, terminó en un libro, ¿sí? Un libro que se llama Atención, cae centella. Y esto es la frase que pronuncia el comandante del batallón que va a hacer el ataque a Casa Verde. El ataque a Casa Verde fue un ataque aéreo y un ataque terrestre, ¿no? Eso fue con todas las de la ley, pues digámoslo de esa manera, ¿no? Fue un ataque en la madrugada, en la mañana de ese 9 de diciembre. Aviones bombardearon la región permanentemente. Lo que pasa es que las FARC ya tenían información de que eso iba a ocurrir y ya habían retirado de ahí a sus principales mandos. Entonces la operación no tuvo los resultados que las fuerzas militares esperaban, ¿no? Pero eso significó entonces una investigación dentro del aparato militar y estratégico, sí, eso significó, que elaboró, por supuesto, esta estrategia. Claro, eso significó la salida de ese comandante militar, a los pocos semanas la caída del ministro de Defensa, que era un militar, un general, ¿no? Eso tuvo consecuencias, pero la guerrilla simplemente lo que hizo en ese momento fue replegar a sus principales mandos, ¿no? Replegarlos más al fondo, a la selva, a la profundidad de la selva. Ya. ¿No? ¿En qué momento el M-19 cierra como movimiento guerrillero y se transforma y se convierte en un movimiento político? Desde 1980. Desde 1980. Pero en el 80 se da el asalto a la Embajada Dominicana. En plena ocupación de la Embajada de la República Dominicana, el jefe del M-19, que se llamaba Jaime Bateman, apareció ante medios de comunicación y lo que dijo es: nosotros estamos por la paz y por la democracia. Esas fueron sus palabras del momento, ¿no? Eso por supuesto que facilitó salir de la situación de la toma de la Embajada de la República Dominicana, pero eso se convirtió además en los elementos claves de la política del M-19. Y por eso resalto la idea que te señalaba antes: nosotros hacíamos política, ¿no? ¿Con qué? ¿Con base en qué? En la búsqueda de la paz y la profundización de la democracia en Colombia. Entonces pasó una década, del 80 al 90,
pasó una década para que el M-19 lograra finalmente firmar una paz que se ha mantenido desde hace 33 años. El M-19 se desmovilizó y dejó de ser M-19 el 9 de marzo de 1990. A partir de ese momento asumimos la única condición de partido político, de organización política, y nos dedicamos como cualquier organización o partido político a hacer política pública, a hacer política electoral, ¿no? Ese tema de las armas quedó atrás. 33 años. Hace 33 años. ¿Y por qué hay gente que persiste en reclamar e identificar al M-19 como un grupo guerrillero e insisten incluso en la actualidad en decir que son sospechosos de violencia, que tienen fardo histórico en sus espaldas? ¿A qué se debe esto? Primero que el M-19 desapareció. Como estructura política, como estructura político-militar, como organización desapareció. Sus hombres y mujeres pasaron a la vida civil como cualquier otro ciudadano, ¿no? Es decir, desaparece el M-19 y asume como única actividad la actividad política, ¿no? Esto ocurrió, como tú señalabas bien, hace 33 años, y durante este periodo hombres y mujeres del M-19 participaron en la Asamblea Nacional Constituyente y fueron coautores de la nueva Constitución que nos rige desde 1991. Sí. Hombres y mujeres del M-19 han estado en el Congreso de la República, o como senadores o como representantes. Hombres y mujeres del M-19 fueron parte en consejos municipales o en asambleas departamentales. Algunos llegaron a ser alcaldes, otros llegaron a ser gobernadores, otro llegó a ser presidente de la República. Bueno, Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Fue alcalde de Bogotá y ahora es presidente. Y ahora es el presidente de la República. Manera... Desde entonces, Gustavo Petro ha estado participando en la actividad política, en la construcción democrática de Colombia. Claro, él fue elegido al Congreso de la República en el año de 1992, o sea, un año después de que se firmó la nueva Constitución de Colombia. Un año después, es decir, lleva inmerso, antes estaba en la política también con el M-19, pero en esta política, en la política legal, en la política que vemos todos los días, Gustavo Petro está desde hace 32 años ejerciendo y ocupando cargos de elección popular. ¿Cómo se llama el partido que agrupa a los excombatientes y No, militantes del M-19? Porque es un bloque. Lo que se presentó en el proceso electoral fue un bloque como resultado de una negociación unitaria, ¿verdad?, con muchas otras y de muchas otras fuerzas políticas. Eso se llama pacto histórico. El pacto histórico. El pacto histórico, pero pues ahí ni el M-19, no hay ninguna organización hegemónica. Y repito, el M-19 dejó de ser organización como tal política. ¿Y a cuál de las organizaciones de su gobierno políticas pertenece el presidente Petro y perteneces tú, por ejemplo? Nosotros estamos dentro del pacto histórico. Bien. Como una de sus corrientes, pero una corriente que, digamos, ya ha sido asimilada por el pacto histórico. Ya. Entonces, me gustaría saber, ¿ha habido en el gobierno del presidente Petro, con esta alianza, con esta joven Márquez como vicepresidenta de la República, las comunidades negras incorporadas, todas las comunidades de las costas colombianas fueron de algún modo las que votaron masivamente? El centro de Colombia estuvo, digamos que, con otras opciones distintas de la que presentó Gustavo Petro. ¿Ustedes han visto eso y han trabajado políticamente para suavizar un poco esa resistencia que ha tenido el presidente Petro y su gobierno? Bueno, no solamente las comunidades afrodescendientes, sino también los indígenas y también las comunidades raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia votaron de manera importante por este gobierno del cambio, ¿no? Eso ha llevado a que
personas de estas comunidades estén involucradas en el gobierno, ¿no? Hay una embajadora indígena ante Naciones Unidas, una importante líder aruaca de la costa caribe colombiana, ¿no? Hay importantes representantes de las comunidades afro, como el embajador Murillo, embajador en Washington. Es decir, hay un trabajo a fondo con ellos y su participación es una participación decisiva para el proyecto histórico del pacto, ¿no? Y la designación de Darío Villamizar en República Dominicana entra dentro de ese proceso de cambio en el servicio exterior, en las relaciones, en fraternizar, en ampliar el turismo, en el desarrollo económico. Sí, definitivamente entra en eso, ¿no? Y es la decisión también con la que yo he venido aquí a República Dominicana. Dos países hermanos, sí, ¿no? Dos naciones hermanas, dos naciones que han compartido mucho en estas historias y sobre las cuales tenemos un destino común también. Yo creo que es fundamental. ¿Fundamental? Fundamental, sí, fundamental pensar en esos propósitos comunes, fundamental pensar en lo que podemos hacer hacia adelante como naciones. Ya. El presidente Petro ha tenido, digamos, algunas palabras al momento de su designación sobre qué le gustaría ampliar, qué le gustaría mejorar, qué le gustaría trabajar en sus relaciones con un país del Caribe como República Dominicana, bañado por el Mar Caribe, como Colombia, que tiene Cartagena y que tiene una zona importante del Caribe. Nosotros creemos profundamente en la necesidad de la integración del Caribe, ¿no? Y tenemos toda la disposición para trabajar en ese aspecto. Hay temas relacionados con el medio ambiente, ¿no? Con el cuidado que tenemos que tener todos frente al cambio climático, que han sido, digamos, propuestas y que están hoy contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo como hoja de ruta, ¿no? La necesidad de involucrar a las comunidades, distintas comunidades en Colombia, el papel de la mujer en todos estos cambios y transformaciones. Bueno, aquí en República Dominicana hay un gobierno del cambio también, así se llama, sí, el gobierno del cambio del presidente Luis Abinader, que ha planteado una serie de propuestas, reivindicaciones en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, usted lo ha visto. ¿Cuántos días lleva en República Dominicana? Bueno, yo llevo apenas 2 semanas. 2 semanas en República Dominicana. 2 semanas, estoy, como se dice, desempacando. Le agradezco de verdad infinitamente que haya aceptado venir a conversar con nosotros sobre esto, porque para nosotros es muy importante conocer que un país que está recibiendo tantos turistas, creo que Colombia es el país, luego de Estados Unidos y Puerto Rico, que recibe más turistas de República Dominicana de toda la región. Los dominicanos han identificado a Colombia y están yéndose en millares y millares por semana a Colombia, a conocer Colombia, a conocer Cali, a conocer Medellín, Cartagena, a conocer Medellín. Y entonces uno oye, y familias completas se están yendo a Colombia. Y lo mismo ocurre con colombianos hacia República Dominicana, ¿no? Es decir, ya encontramos a República Dominicana y en el quehacer de las familias colombianas hacia los próximos meses o muy corto tiempo en años está viajar a República Dominicana. Viajar a República Dominicana, qué bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Darío Villamizar Herrera, designado embajador de Colombia en nuestro país. En un momento volvemos con la parte final de esta conversación. Darío Villamizar, la desmovilización que ha habido en Colombia de las tropas y ya la información que ha ido es parte de un proceso de varios años.
ha permitido que Colombia se vaya abriendo y ya no represente un riesgo, un peligro. La gente obviamente está conociendo Colombia, está viendo su diversidad, su riqueza, todo su patrimonio ecológico, histórico, antropológico y arquitectónico. Y entonces, obviamente, ¿cuáles son los intereses que tiene el Ministerio de Exteriores de Colombia en sus relaciones con sus aliados del Caribe? ¿Qué desean? ¿A ustedes les interesa ver el turismo de República Dominicana y cómo lo hemos logrado? Porque ustedes están haciendo grandes inversiones turísticas. En el último FITUR, en enero de este año, las inversiones que se proyectaron para Colombia fueron de más de 15.000 millones de dólares, de acuerdo con las conclusiones de FITUR. ¿Ustedes qué proyecto tienen en relación con República Dominicana? Y el último, para completar tu información, el último congreso y muestra pública de la NATO, Organización del Turismo en Colombia, República Dominicana fue el país invitado, ¿no? Yeah. De manera que es un recíproco ese interés, que son los intereses nuestros. Es decir, Colombia busca profundizar mucho más las relaciones de amistad, de hermandad, de acompañamiento y solidaridad que han existido durante largos años. Ese es como el gran propósito. Para ello, por supuesto que tenemos que profundizar en aspectos y temas del comercio, de la participación de colombianos con industria aquí en el país, ¿no? Tenemos que profundizar en esa gran industria que es el comercio, a donde colombianos están pensando y acudiendo masivamente a República Dominicana, atraídos por sus bellezas naturales, ¿no? Y tenemos que también pensar en los intercambios culturales entre las dos naciones, ¿no? Hace poco tuvimos aquí en República Dominicana una compañía artística de Bogotá con una presentación muy interesante en la Casa de Teatro, ¿no? Sí. Y ese es son un poco las líneas que vamos a desarrollar durante, por supuesto, los apoyos mutuos en espacios de organizaciones internacionales, donde siempre necesitamos la compañía de todos nosotros. Sí. Entonces son los aspectos más relevantes de lo que podemos hacer y lo que vamos a trabajar en estos tiempos. ¿Sabía, Darío, que la cumbia y el vallenato son música muy apreciada y muy querida por los dominicanos? Como el merengue en Colombia. Bueno, el merengue tiene un rey en Colombia que se llama Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas. Es muy querido Wilfrido Vargas, sí, en Colombia. Hay una biografía de Wilfrido Vargas que él editó y preparó y la publicó en Colombia. En Colombia. Para conseguir una edición de ese libro yo tuve que ir a Colombia. No fui a eso, fui a una reunión y estuve en una biblioteca y aproveché la biblioteca para comprar la biografía de Wilfrido Vargas y la encontré inmediatamente. De manera que hay intereses comunes. Hay intereses culturales comunes. Pero además hay un tema, y es que muchas de la música colombiana ha servido de contenido llevada, transformada al merengue en República Dominicana. Así me han contado que ha sido se presenta mucho ese caso. Se presenta mucho ese caso. Muy interesante. En tu responsabilidad aquí como embajador de Colombia en República Dominicana, ¿tiene elaborado ya, por lo menos con parte de tu equipo, algunos propósitos de conocer, de llevar algún tipo de representación a Colombia desde República Dominicana, de mostrar gente de Colombia, artistas, gente de la literatura? Esta semana se está iniciando Centroamérica Cuenta. Así es. Y Centroamérica Cuenta incluso hay varios colombianos, que vienen como autores. Sí, estamos muy enterados de eso. También tenemos intención de traer acá muestras de la cultura colombiana, ¿no? Buscar a Colombia como país invitado en la Feria del Libro, ¿no?
buscar hermanamiento entre ciudades donde puede presentarse eso. Y bueno, todo esto, digamos, son formas de acrecentar el cariño que históricamente hemos tenido mutuamente. Ya. ¿Hay algún otro elemento relacionado con la política? Por ejemplo, preocupación sobre aspectos de política internacional en lo que República Dominicana está jugando algún rol, como el Caribe, Haití, la situación de Venezuela. ¿Cuál es? Ya Bueno, sabemos, Petro tiene una posición muy clara sobre Venezuela y ha estado manejando el tema de la frontera entre Colombia y Venezuela. Ustedes han tenido un tema migratorio sí, muy doloroso y eso se ha estado abriendo poco a poco. sí, y también el presidente Petro y el canciller han expresado sus inquietudes sobre lo que ocurre en Haití. Colombia en próximas semanas prácticamente está nombrando una cónsul en Haití, ¿no? De manera ¿Pero que ustedes tienen embajador en Haití o no? no. No, Esta embajada en República Dominicana es concurrente en en Haití. Haití, ya. Y vamos a tener una consulesa, una cónsul en próximas semanas, lo que nos va a facilitar muchísimo esta relación. ¿Y qué posibilidad ven ustedes de que Haití pueda lograr algún tipo de acuerdo de paz? ¿Estarían dispuestos a participar? Bueno, yo creo que esos son temas que se han discutido, se discutieron en la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, se discutieron aquí en la cumbre internacional que ocurrió hace un mes y medio, de manera que son temas de interés de muchos países, de interés de América Latina, ¿no? Por supuesto que todos queremos que la mejor suerte para Haití, Ya. todos queremos que las cosas transcurran de la mejor manera. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha hecho varias reuniones sobre Haití exclusivamente y el canciller dominicano ha estado en esas reuniones, incluyendo una, la última hace 2 semanas aproximadamente. Hoy el secretario general de la Organización de Estados Americanos habló de la tragedia que está ocurriendo en Haití, que es un descalabro permanente y una inseguridad ya horrorífica. Dice que es un horror la cotidianidad en Haití. Por eso no hay ni siquiera embajadores ya. Sí, todos miramos con mucha preocupación lo que ocurre, ¿no? Y todos creo que estamos en la misma tónica de desear y de buscar salidas y soluciones que permitan el mejor estar de los haitianos. Ya, muy bien. Bueno, le agradecemos muchísimo, Darío Villamizar. ¿Sus expectativas en República Dominicana? ¿Aprenderá a bailar merengue? Bueno, no me vendría mal unas clases, ¿no? Pero sí aprender a bailar merengue. Ya. Sí. ¿Tendremos sus libros aquí en las librerías en República Dominicana? Yo espero que las editoriales sí puedan traer aquí próximamente algunos de estos ejemplares. Ya. Las ediciones de textos, por ejemplo, a mí en particular me interesan los libros que vi suyos son 2. Una biografía de Jaime Batemán, Sí, y un libro sobre él como gestor de la paz. correcto. Usted dice que en 1980 Jaime Batemán fue el que anunció la conversión del M-19 en un movimiento político, Sí, no guerrillero, y que él es, por eso usted dice que es un constructor de paz. a él en ese momento, no en esa entrevista propiamente, pero sí en meses siguientes algún entrevistador le preguntó que cómo se consideraba él. Y él dijo, como un profeta de la paz, ¿no? Profeta de la paz. Que fue el nombre, el título que yo le puse a ese libro, que es una compilación de todas sus entrevistas. Ya. Digamos que estos movimientos, y perdón que estamos terminando ahí ya, es un movimiento político socialdemócrata, es un movimiento político no ideologizado. ¿El M-19? Sí. El M-19 fue una organización socialdemócrata. No me refiero al M-19 como grupo guerrillero, sino como Ok. grupo político. Es socialdemócrata. Lo que hay hoy, el pacto histórico. El pacto histórico. Pues yo creo que es una definición política que le cabe perfectamente. Ya. Yo sí creo que. Bien. Pues muchas gracias. Despedimos. Muchísimas gracias también. Sí, muy agradecido. Estamos aquí a la orden, Darío, y esperamos que tenga éxito
Gracias. en el desempeño de sus funciones como embajador colombiano Muchas gracias. en la República Dominicana. Muchas gracias, amigos televidentes, por acompañarnos en este diálogo hoy con el designado embajador de Colombia en la República Dominicana, Darío Villamizar Herrera, intelectual, estudioso, un académico y al mismo tiempo un investigador sobre el proceso guerrillero latinoamericano y en particular el colombiano. Así lo dicen los medios de Colombia, el más acreditado de todos los investigadores sobre estos movimientos guerrilleros que han pasado por prácticamente todos los países del continente. Hasta luego.